Hemos dicho entonces que de acuerdo a su función, la teoría general del arte busca explicarnos qué es el arte, cómo funciona y para qué sirve. En cápsulas anteriores ya tocamos los primeros dos puntos y ahora corresponde tratar de explicar de manera somera cuál es la función que el arte cumple para la sociedad o para los seres humanos. La respuesta simple a la pregunta ¿para qué sirve el arte? Es prácticamente una palabra: supervivencia. El arte nos sirve a los seres humanos para sobrevivir. Para explicar y aclarar esto, vamos a dividir nuestra respuesta en dos partes o etapas distintas. Vamos a hablar de para qué nos sirvió el arte a los seres humanos en el momento en que lo creamos, y vamos a hablar para qué nos sirve a los seres humanos el arte ahora. El arte nace con los seres humanos, o, de acuerdo con la TGA, deberíamos más bien decir que la humanidad, que los seres humanos nacen con el arte. De acuerdo a la TGA, nosotros podemos imaginarnos a nuestros antepasados justo antes de volverse humanos, como unos primates evolucionados con un cerebro grande, con una laringe capaz de producir una cantidad importante de sonidos, etc., pero que estaban sujetos, que estaban prisioneros de las mismas fuerzas de la naturaleza que afectan a los demás seres vivos. Y en este contexto, al que nosotros llamamos inmediatez, nuestros antepasados eran vulnerables. No fuimos y no somos una especie animal que cuente con fuertes garras, con poderosos colmillos, con una piel gruesa que nos proteja de los elementos o de las agresiones de los depredadores. Entonces, éramos una especie relativamente débil o vulnerable. Nuestros parientes cercanos, que serían los antepasados del hombre de Neandertal, habían abandonado África y habían ido colonizando el mundo, habían prosperado. Tenían un cerebro más grande que el nuestro y su cuerpo era un cuerpo más robusto, más fuerte. Y eso les había dado la ventaja y habían ido a conquistar el mundo. Nuestros antepasados, en cambio, se habían ido reduciendo a una pequeña porción de África, precisamente porque nuestro instrumental biológico no era lo más adecuado para sobrevivir. En ese punto, justamente, nuestros antepasados descubrieron el arte. Este descubrimiento podemos, en términos de la biología evolutiva, decir que nos sirvió como una adaptación evolutiva. El arte nos dio un poder, nos dio una ventaja que nos permitió sobrevivir, nos permitió luchar contra los leones y vencerlos, nos permitió luchar contra el frío y vencerlo, nos permitió vencer fuerzas de la naturaleza que hasta ese momento nos habían tenido sojuzgados. Hemos visto, cuando hablamos de cómo funciona el arte, que el arte toma o usa el mecanismo del instinto y luego a partir de ahí realiza una representación. Vamos ahora a tratar de explicar cómo nuestros antepasados con esa representación adquirieron el poder que les permitió vencer a las fieras y a los elementos. Imaginen ustedes que para nuestros antepasados un león no existía como amenaza hasta el momento justo en que ese león estaba al acecho dispuesto a atacarlos. Solamente en ese momento para ellos empezaba a existir esta amenaza que se llamaba león. Y en ese momento no tenían más remedio que huir o luchar. Sin embargo, no eran suficientemente fuertes como para vencer al león en la lucha y era difícil para ellos vencer al león siquiera en la huida. Tampoco éramos los corredores ni los trepadores más eficientes del mundo animal. Estábamos en desventaja y no podíamos pensar en el león y por lo tanto no podíamos planear ninguna manera de defendernos o de atacarlo. Simplemente reaccionábamos en el instante. Sin embargo, en algún punto, uno de nuestros antepasados, en base a un instinto que tenemos los primates, que es el juego,
y a otro instinto que tenemos, que es el de la imitación, alguno de nuestros antepasados imitó jugando a un león, o a un bisonte, o alguna otra fiera. Podemos imaginarnos que tuviera, por ejemplo, la piel o la cabeza de uno de estos animales, que se la echara encima y por estos instintos normales del ser humano empezar a jugar con ellos y a imitar. En este punto nace la representación. En este punto, los compañeros de ese antepasado nuestro, lo que vieron por primera vez en la historia del mundo fue una especie de león que se veía como un león, se movía más o menos como un león y nos daba miedo igual que un león, pero no podía comernos como un león porque era un león de mentira, un león representado. Al hacer esto, nos vimos libres de la necesidad de huir y nos vimos en la oportunidad de observar a este león y de aprender cómo es el león y de comprenderlo y de asignarle a ese león un nombre y una identidad. Pudimos compartir entre todos, pudimos señalar a ese león de mentira y ponerle un nombre, y los demás podían saber que estaban hablando de lo mismo que nosotros. Una vez que hicimos eso y le asignamos una identidad a ese león, de repente resultó que el león representado, aunque no era igual a ningún león de verdad, se parecía a todos los leones. No nada más a los leones que estaban al acecho en este momento, sino también a los leones que estaban descansando, a los leones que vimos hoy, a los que vimos ayer y a los que veríamos mañana. La representación nos permitió asignarle una identidad al león, y al asignarle esta identidad al león, pudimos pensar en el león y hablar del león, aun cuando el león no estuviera presente. Esto nos dio de manera automática un poder al que nosotros en la TGA llamamos mediatez. Y la mediatez es la posibilidad de ejercer efectos a distancia. Por ejemplo, una vez que identificamos a los leones, una vez que les dimos su identidad, pudimos planear y poner una distancia en el tiempo. Pudimos decir, el león pasa todos los días por este camino. Voy a poner una trampa aquí, ahora que no hay ningún león y estoy seguro y a salvo. Me voy a ir a descansar y cuando regrese mañana el león va a haber caído en esa trampa. Cuerpo a cuerpo, kilo por kilo, puños contra garras, no podíamos vencer al león. Pero una vez que fuimos capaces de afectar al león con una diferencia en el tiempo, una vez que pude yo hacer algo hoy que tuviera un efecto después sobre el león, empezamos a poder vencer a los leones. También descubrimos que podíamos afectar al león a la distancia en el espacio. Podíamos ver las huellas del león, saber que el león caminaría por una vereda, colocarnos en la parte alta de un árbol o de una roca y desde ahí lanzarle piedras al león. A salvo, lejos del alcance de sus garras, afectar a ese león. Una vez más, esta distancia en el espacio nos dio el poder de vencer a un león que de otra manera seguramente nos habría comido. En fin, la mediatez producida por el arte, por la representación, se manifiesta entonces de tres maneras, como una distancia emocional, temporal o espacial. Estas tres formas de distancia nos permiten a los seres humanos tener efectos sobre otros seres vivos o otras fuerzas de la naturaleza que no podríamos tener sin esa representación. Y eso fue la función del arte en un principio, darnos el poder de obrar a distancia contra fuerzas que de otra manera eran superiores a nosotros. Esta primera función del arte, sin embargo, tuvo una consecuencia secundaria, inesperada, que habría de convertirse después en algo muy importante. Cuando empezamos a crear representaciones de las cosas, empezamos a crear formas. La forma león, la forma bisonte, la forma venado. Y estas formas las empezamos a acumular, las empezamos a almacenar en nuestra cabeza. Las almacenamos y las codificamos como palabras. Y así fuimos acumulando formas y fuimos construyendo algo que se llama la cultura, el mundo de lo artificial,
que es la suma de todas las formas que los seres humanos hemos venido creando a través del arte. Así llegamos entonces ahora a la función del arte en la actualidad. Si la función original del arte fue convertirnos en seres humanos, al dotarnos del poder de la inmediatez y al dotarnos de las identidades creadas por nosotros que se sumaban en nuestra cabeza, de manera que empezamos a tener lo que se ha llamado tradicionalmente un cuerpo y una mente, siendo la mente precisamente la suma de estas formas creadas por el arte que tenemos en nuestra cabeza. Bueno, la función del arte fue convertirnos en humanos, pero una vez que nos convertimos en humanos, el arte no dejó de ser necesario, no dejó de ser útil. ¿Por qué? Porque las formas que habíamos creado con el arte y que habíamos ido almacenando en nuestra cabeza y que habíamos luego compartido en forma de cultura, están sujetas desafortunadamente a un fenómeno que nosotros llamamos la ley de pérdida de resolución. Y esta ley de pérdida de resolución, de manera sencilla, lo que quiere decir es que todas estas formas sumadas que componen lo que es mi mente y que colectivamente componen lo que es la cultura, para transmitirlas a la nueva generación, eso no va a suceder de manera biológica automática. Un hijo mío no va a recibir genéticamente la cultura, en este caso, por ejemplo, mi cultura como mexicano. Lo quiere decir que yo voy a tener que transmitirle la cultura a mi hijo a través del lenguaje y de otras formas de educación. En esta transmisión de la cultura de una generación a otra, la información que estaba en mi cabeza se deteriora, pierde significado, pierde articulación. Esto quiere decir, el arte nos sirvió para convertirnos en humanos porque se fueron sumando las formas que creaba el arte, pero estas formas que se fueron sumando luego se van desgastando con el uso, se van perdiendo. Esto quiere decir que si hoy en día ya no produjéramos arte nunca más, eventualmente nuestra cultura se iría deteriorando hasta que regresáramos al estado silvestre. Por esta razón, en cada sociedad vemos tendencias en las cuales algunas generaciones a través del arte van produciendo cultura nueva y decimos que esta sociedad está en un proceso de florecimiento, y luego vemos cómo eventualmente esa sociedad llega a un punto donde ya no produce formas nuevas a través del arte y decimos que esa cultura está en declive y eventualmente muere y desaparece. La función del arte hoy entonces es darle mantenimiento a la cultura, darle mantenimiento a la humanidad. Sigue siendo la supervivencia el objetivo básico, pero la supervivencia hoy ya no implica convertirnos en humanos para defendernos de las fieras. La supervivencia hoy significa continuar siendo humanos, no perder nuestra cultura para no convertirnos en animales.